Mi nombre es Beatriz Bexabe Silva Cuscano y el día de hoy voy a dar la parte de la introducción para la tarea académica 2 del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética. En los últimos años, el Perú ha tenido 6 presidentes en 4 años. La disputa permanente entre el Congreso y el presidente termina con la derrota de este último, que acaba dejando el poder. El último presidente del Perú electo por la ciudadanía, Pedro Castillo, lo padeció durante todo su mandato. Cuando no se cumple lo que el Congreso desea, los congresistas reúnen todos sus esfuerzos para expulsarlo del gobierno y poner al mando a quien cumpla sus objetivos corruptos. Lo hacen respaldándose de la Constitución Política del Perú, aprobada en 1993, que establece que la presidencia de la República queda vacante por permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso, cuando en la actualidad el término moral es muy cambiante. Esto ha abierto la puerta a que la vacancia presidencial se convierta en un juego para el Congreso. En la actualidad, quien gobierna es la presidenta Dina Boluarte, quien antes fue vicepresidenta de Pedro Castillo, el cual era apreciado por los ciudadanos, ya que a pesar de su inexperiencia política, tomó en cuenta la ciudadanía intercultural del país, escuchó las peticiones de la población rural e indígena que durante mucho tiempo se sintió excluida por el Estado. Es por ello que la población peruana defiende y reclama su derecho a un país democrático y exige el adelanto de elecciones a través de marchas pacíficas. Sin embargo, el gobierno de Boluarte hace caso omiso, que responde con violencia y masacres, omitiendo el diálogo como forma de solución. Engloba a los protestantes como vándalos y comete asesinatos a sangre fría contra sus compatriotas. Ante este panorama se plantea la siguiente controversia. ¿Crees que se debería destituir de su cargo presidencial a Dina Boluarte y que enfrente la ley por la violación de derechos humanos en su mandato? En nuestra opinión, consideramos que se debería destituir de su cargo presidencial a Dina Boluarte y que enfrente la ley por la violación de derechos humanos que ha cometido en su mandato. En primer lugar, el Perú es un país sumergido en una crisis política que arraiga desde hace años y en los últimos meses la situación empeoró por los presuntos actos de corrupción del expresidente Castillo. Ahora, Dina Boluarte, quien era vicepresidenta en el gobierno de Castillo, tuvo que lidiar con la alta impopularidad de ese gobierno. Pero eso no es todo. La actual presidenta del Perú, quien es rechazada también, no supo manejar la situación y se vio envuelta en muchos actos de violación hacia los derechos humanos, pues muchos de los peruanos que estaban en contra de su gestión salieron a las calles a protestar exigiendo el adelanto de las elecciones en el país, para que de esta forma haya un representante en la presidencia que sea elegido de manera demócrata. Sin embargo, diversos organismos defensores de los derechos humanos han señalado que Boluarte ha sido acusada de emplear la fuerza estatal con el fin de dificultar las manifestaciones y se informó que se produjo un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas militares y policiales. Además, la situación empeoró cuando la presidenta salió a decir en conferencia de prensa que los intentos de diálogo con representantes en la región de Puno no había tenido éxito. De hecho, como sabemos, el diálogo con la ciudadanía puede ser una herramienta poderosa para abordar problemas y construir consenso con una sociedad, pero al salir a declarar este tipo de cosas solo hizo que la situación se complique aún más. Finalmente sabemos que nuestro país es intercultural y que si bien es cierto aún necesita aprender de su diversidad cultural de manera constructiva y demócrata, lamentablemente la presidenta Boluarte, a pesar de ser oriunda de una región donde se habla principalmente el idioma quechua, tenía el potencial de convertirse en una líder capaz de canalizar las frustraciones de los manifestantes y colaborar con ellos. Sin embargo, sucedió todo lo contrario y no se logró llegar a un acuerdo entre ambas partes, lo que ha llevado a que la situación no muestre mejoras. Por todo lo mencionado anteriormente, afirmamos nuestra postura y consideramos que se debería destituir de su cargo presidencial a Dina Boluarte y que enfrente la ley por la violación de derechos en su mandato. Es importante mencionar que en el informe que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que durante las manifestaciones dadas en nuestro país dejaron numerosas víctimas. Aproximadamente 56 personas perdieron la vida y al menos 912 resultaron heridas. Sin embargo, la actual presidenta hace caso omiso a estas declaraciones y declara públicamente: vamos a rechazar rotundamente que aquí hubo muerte. Y aún peor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del Perú decidió archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, así como contra varios ministros y exministros. Esto indignó a los ciudadanos peruanos,
quienes por redes sociales y protestas mostraron su desacuerdo, pues no se cumple el reconocimiento de igualdad entre poder y pueblo, y mucho menos se respetan los derechos fundamentales que toda persona posee. Hay distintos congresistas que han salido a dar su opinión sobre el informe de la CIDH, entre ellos la congresista Marta Moyano de Fuerza Popular. Afirmó que no tomaría en cuenta ni haría caso a un informe que es sordo para países como el nuestro. Asimismo, Pedro Martínez de Acción Popular calificó el informe como no tóxico y remarcó que no es legal tomar aeropuertos y bloquear carreteras, justificando así las muertes y el accionar de la fuerza militar. Está claro que el informe presenta información importante que debería ser tomada con seriedad. Sería lamentable que solo por el orgullo y el prejuicio de algunos políticos terminemos pasando por agua tibia la violación de derechos fundamentales. La superación de la crisis en el Perú requiere de un diálogo amplio, genuino e inclusivo, con enfoque intercultural y territorial, donde todos los sectores de la sociedad sean representados. Por todo lo mencionado anteriormente, informamos nuestra postura considerando que se debería destituir de su cargo presidencial a Dina Boluarte y que enfrente la ley por la violación de los derechos humanos en su mandato. En conclusión, nosotros creemos que la señora Dina Boluarte debería ser destituida de su cargo como presidenta del Perú y que también enfrente por todos los cargos de violencia contra los derechos humanos que se ha cometido en nuestro país durante su mandato, ya que como sabemos existe demasiada desaprobación por parte de los peruanos en que ella ejerza este puesto. En los departamentos quienes han realizado más manifestaciones han sido Ayacucho y Puno, que también han sido los que más daños han recibido, ¿no? Esta situación ha sido publicado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta ha publicado todas las muertes que se han venido dando desde el inicio de las huelgas y todas las violaciones que se han realizado contra nuestros derechos. Las soluciones que nosotros estaríamos encontrando es que la señora Dina Boluarte renuncie de manera voluntaria e inmediata, o si no, que adelante las elecciones presidenciales, para que de esa manera ya las huelgas puedan parar y se sigan perdiendo más vidas. Por otro lado, creemos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú deberían actuar mediante lo establecido en la ley, ya que son ellos los que han cometido estas violaciones. Además de que ellos no pueden involucrarse justificando que las violaciones que ellos cometen o las muertes que han sucedido han sido porque nosotros mismos no lo hemos buscado. Gracias.